Hacer esfuerzos. La vida duerme y nosotros vamos contra la corriente, como el salmón que tiene un fuerte instinto de volver a casa. Tenemos que nadar contra la corriente del sueño de la vida para recordarnos a nosotros mismos y desarrollar nuestra alma. ¿Qué significa ser un hombre sino luchar contra la corriente de las masas? Y mediante grandes trabajos y pruebas desoladoras, crear un alma. Empezamos con el recuerdo de sí por la mañana y terminamos con el recuerdo por la noche. Nunca podemos permitirnos poner a un lado el recuerdo de sí, si no dejaríamos de existir. No puedes despertar al menos que hayas verificado que estás dormido. El sueño es tan poco interesante que nos impulsa a despertar. La gente no hace más esfuerzos por despertar porque no comprende que tiene un tiempo limitado. Cuando en verdad comprendemos profundamente que tenemos el tiempo limitado, sea cual sea nuestra edad, nos esforzamos por despertar con todo nuestro ser. Con el paso de los años, las fuerzas superiores se vuelven más serias con nosotros. Sería bueno decir que el material de este libro quedó atrás, pero el recuerdo de sí nunca queda atrás. No tiene impulso propio y es siempre una batalla cuesta arriba. Leonardo da Vinci dijo: «Oh Dios, nos venden todo lo bueno al precio del trabajo». Estamos en una situación extremadamente difícil. Casi nadie se da cuenta de la magnitud de lo que puede ganar o perder en esta vida. Gana la inmortalidad o cae en el olvido, o algo peor. Cada segundo que te recuerdas a ti mismo, atraviesas la eternidad. Nadie se pone la presión suficiente para despertar. Por eso la influencia nos da choques. Se requiere más de lo que sabemos para despertar y más de lo que la máquina está dispuesta a admitir. En el Salmón 127 dice: «A menos que el Señor construya su morada, quien la construye trabaja en vano». En el lenguaje esotérico, esto quiere decir que quienes construyen sin el recuerdo de sí, construyen en vano, pues en la Biblia el Señor representa los centros superiores y el Señor nuestro Dios representa absoluto. No podemos cosechar si no sembramos. Sembramos con el recuerdo de sí y al final de nuestras vidas cosechamos lo sembrado. Recuerda que estás presente por ti mismo, al igual que por la escuela. Todo lo físico parece. Tú, con la atención dividida, seguirás existiendo. Trabajamos para hacer comprensible lo incomprensible. El recuerdo de sí es un reto que debemos aceptar, aunque a veces nos parezca demasiado, o que está más allá de nuestras capacidades o de nuestro nivel de ser. Tenemos que hacerlo cada día. Las preguntas para penetrar en el presente son simples, sin embargo, los esfuerzos son difíciles. Aún así, estamos ganando. El poeta Rainer dijo: «Es penoso recobrarse plenamente». Una y otra vez tratamos de recuperar de la imaginación el recuerdo de sí, y eso cansa, pero no podríamos tener batalla más valiosa que en nuestras manos. Pasamos por terribles periodos de imaginación y luego volvemos a la tensión del recuerdo de sí. Prácticamente en todo lo que hacemos, muchos de nuestros esfuerzos van dirigidos al recuerdo de sí y están relacionados con la cultura. Las oportunidades de estar presentes siguen siendo las mismas con el paso de los años.
Una de las razones por las que el recuerdo de sí nos trae es que es muy difícil. El único reto que hemos encontrado en la vida y lo único que no es mecánico. El valor puede tener limitaciones y el despertar necesita más perseverancia que valor. En resumen, se trata simplemente de tolerar. Es un buen sitio donde estar. ¿Qué significa hacer super esfuerzos? No hay momentos en que no haya algo que hacer. Cuando no hay nada que hacer, siempre tenemos la tarea de recordarnos a nosotros mismos. La serenidad de nuestro trabajo es proporcional a la comprensión de la profundidad de nuestro sueño. Un maestro solo puede comunicar el conocimiento. Un maestro no puede comunicar el ser. Es tu responsabilidad ser las palabras. A veces hablo como si supiera, pero hablo por mí. No espero que lo que digo se acepte como verdadero o se rechace como falso, sino que se tome en forma neutral, como una teoría que se verifique. De todos modos, sé lo que sé. Muchos conceptos con los cuales batallan los estudiantes para mí son hechos. Tipo de cuerpo, centro de gravedad, rasgo principal, alquimia, pero hasta que estos sean hechos para ti, tienes que esforzarte. Diariamente debemos trabajar más allá de nuestras capacidades para cambiar nuestro nivel de ser. Es una ley. Somos capaces de hacer muchos más esfuerzos y la influencia tiene que usar su tiempo. No te puedes jubilar del recuerdo de sí. Un estudiante de 60 años debe hacer el mismo esfuerzo por crear sus centros superiores que uno de 20. No debemos contentarnos con ir al mismo paso de cualquier otro. Las últimas palabras de Ausper fueron: objetivo, objetivo, más esfuerzo, más esfuerzo. Entonces su cuerpo físico murió y su cuerpo astral quedó liberado. Ponte la meta de recordarte a ti mismo y haz más esfuerzos por cumplirla. Se necesitan más esfuerzos para despertar de lo que podemos comprender. Los choques ayudan a exprimir de nosotros esa comprensión. El principio más importante que guía tu vida es el recuerdo de sí. Los esfuerzos basados en la identificación disminuyen a medida que empiezas a despertar. El recuerdo de sí debe ser una batalla perpetua y es el más caro de todos los trabajos, pues lo valioso no sostiene sin esfuerzo. Debes transformar el sufrimiento para apreciar lo grandioso en las cosas simples de la vida. ¿Cuál es el origen de la tensión en la máquina y cómo podemos usarla para el recuerdo de sí? Vivimos en una era mecánica que produce tensión. Tiene que haber tensión en la máquina para despertar. El recuerdo de sí disminuye la tensión. Al fomentar el trabajo correcto de los centros, podemos tratar de controlar el centro motor relajando los músculos faciales, pues cerrar la boca con firmeza, raro en los niños, es señal de tensión. Una forma de evitar el uso de las palabras para grabar impresiones es el ejercicio de mirar. Es normal tener un pensamiento distinto con cada latido del corazón. Si giramos la cabeza un poco, 3 segundos podemos cortar los yoes que quieren reaccionar a lo que observamos. Al caminar, también podemos dirigir nuestra atención hacia un objeto que esté a cierta distancia y no permitir pensamiento alguno hasta que haya pasado esa impresión. Estos ejercicios pueden servir para acompañarte al presente. ¿Cuál es el origen de la tensión en la máquina y cómo podemos usarla para el recuerdo de sí? Vivimos en una era mecánica que produce tensión. Tiene que haber tensión en la máquina para despertar.
El recuerdo de sí disminuye la tensión al fomentar el trabajo correcto de los centros. Podemos tratar de controlar el centro motor relajando los músculos faciales, pues cerrar la boca con firmeza, raro en los niños, es señal de tensión. Una forma de evitar el uso de las palabras para grabar impresiones es el ejercicio de mirar. Es normal tener un pensamiento distinto con cada latido del corazón. Si giramos la cabeza un poco cada 3 segundos, podemos cortar los yoes que quieren relacionar a los que observamos. Al caminar también podemos dirigir nuestra atención hacia un objeto que esté a cierta distancia y no permitir pensamiento alguno hasta que hayamos pasado esa impresión. Estos ejercicios pueden servir para acompañarte al presente. ¿Cómo podemos utilizar la comprensión de que ha transcurrido mucho tiempo desde la última vez que intentamos recordarnos a nosotros mismos? Cuando te sientas decepcionado por no recordarte a ti mismo, trata de hacerlo inmediatamente. Utiliza esta observación como catalizador para hacer más esfuerzos. De algún modo, aumenta tu deseo. También recuerda no ponerte negativo, porque la influencia va a sacudirte del sueño. Asegúrate de escoger el recuerdo de sí en lugar de la autocompasión. Tenemos una gran tarea, más grande de lo que cualquiera sabe. Consiste en recordarnos a nosotros mismos diariamente, tanto en situaciones ordinarias como en situaciones penosas, hasta nuestro último aliento. Tenemos que esforzarnos por recordarnos a nosotros mismos en las circunstancias más humildes, porque el recuerdo de sí no tiene impulso propio. Warper decía que un hombre número 5 puede estar presente cuando lo necesita, pero incluso eso ya es mucho trabajo. Cuando escucho un concierto, por ejemplo, siento que tengo tanta responsabilidad de escuchar cada nota como el artista la tiene en tocarla. Cuando tenemos yoes que desean resultados inmediatos por nuestros esfuerzos, podemos estar seguros de que no estamos recordándonos a nosotros mismos. Sin embargo, estos yoes pueden ser un choque muy útil para ayudarnos a recordarnos a nosotros mismos. Al principio, los estados negativos parecen una maldición, pero después se vuelven una bendición, conforme empezamos a transformar la negatividad. Por fortuna, el recuerdo de sí engendra el recuerdo de sí y es su propia recompensa. ¿Cómo podemos actuar con consistencia? Si pudiéramos actuar con consistencia, estaríamos actuando conscientemente, porque tendríamos unidad y no seríamos personas distintas en distintas circunstancias. Al estudiar a las personas, vemos en ella varios grupos de yoes que dependen del camino de las circunstancias. Debiéramos esperar ciertas consistencias de alguien que está en una escuela, porque está tratando de llegar a la unidad. La consistencia se basa en el recuerdo de sí. Para actuar con consistencia se requiere la unidad. Para llegar a la unidad se requiere el recuerdo de sí. Para recordarte a ti mismo, debes tener la meta de estar presente. Debemos observar si experimentamos la misma personalidad y si hacemos los mismos esfuerzos en privado y en público. Si nos comportamos de forma distinta en público, nuestros esfuerzos están basados en la vanidad o en la dominancia femenina. ¿Cómo podemos estar más en el presente si la máquina desea planear la necesidad del futuro? Cada cosa tiene su momento. Hay un espacio para planear el futuro, lo cual
es sentido común. No prolongues este proceso y una vez terminado, concéntrate en el presente. Mientras haces planes, utiliza el sufrimiento voluntario moderado, colocando el papel en un ángulo algo incómodo o sentándote pegado al escritorio, etc. El yo que dice, este estado no es permanente, es el principio del final de las emociones negativas. Tuve un poco de dificultad para escuchar música esta noche. Un yo de trabajo me aconsejó, con tono amable y sin juicio, si no puedes escuchar, no puedes hablar. Fue la tercera fuerza que me ayudó a escuchar. Los yoes de trabajo son valiosos y son una bendición cuando aparecen en el momento en que lo necesitamos. Por desgracia, a un hombre número 4, el yo, del trabajo correcto, le lleva a menudo cuando ha terminado la batalla interna. Es un gran esfuerzo utilizar las pequeñas oportunidades para recordarnos a nosotros mismos, y una buena parte de nuestra lucha en la vida está dedicada a nuestro crecimiento. Somos gente que bebe hasta la última gota, gente totalmente comprometida con el despertar, porque sin despertar no podemos esperar una recompensa completa. Los logros más hermosos están al alcance de todos, pero debido a la negligencia del hombre, rara vez se consigue. Cuando nos fijamos una meta y la descubrimos, más tarde despertamos y nos conectamos nuevamente con el hilo evasivo de la conciencia. Es importante no colmar nuestra vida con actividades, sino hacer bien lo que hacemos. Deberíamos disfrutar de la lectura de un libro en lugar de tratar de acabarlo. Nunca te permitas estar tan ocupado, tan apresurado, que te olvides de ti mismo. ¿Cómo podemos incluir el elemento de renuncia en nuestra lucha constante por reconocernos a nosotros mismos? Debemos comprender profundamente que no tenemos nada que entregar. No renunciamos a nada y obtenemos algo. ¿Cómo podemos incluir el elemento de renuncia en nuestra lucha constante por recordarnos a nosotros mismos? Debemos comprender profundamente que no tenemos nada que entregar. No renunciamos a nada y obtenemos algo. Nunca dejes de hacer esfuerzos. Recuerda tu meta con tenacidad. Cambiamos sin presionar y los esfuerzos que hacemos en una dirección pueden dar resultado en otra. No necesitamos que algo externo suceda para que nos estimule a recordarnos a nosotros mismos. El recuerdo de sí es acumulativo. Cuanto más te recuerdes a ti mismo, más podrás recordarte a ti mismo. Es enriquecedor trabajar con personas que no necesitan ser convencidas de la necesidad de recordarse a sí mismas. Los estudiantes se meten en problemas porque piensan que pueden dejarse ir. Pueden sorprendernos que para despertar tengamos que trabajar. El despertar no nos ocurre. Muchos no van más allá de la fascinación y dejan la enseñanza cuando en realidad tienen que empezar su trabajo cotidiano. Nos esforzamos hasta el límite. Sigue volviendo el recuerdo de sí, sigue tratando de recuperarlo. Es lo único que vale la pena perseguir. ¿Por qué el trabajar es más difícil cuando más se avanza? Porque no te dejas llevar por la imaginación, por tu idea imaginaria de ti mismo. Dejamos de estar satisfechos con la imaginación y hemos dejado de engañarnos con respecto a nuestra condición. El trabajo real empieza con la comprensión de que el hombre es una máquina. En el instante en el que nos damos cuenta
de que somos máquinas, empezamos a dejar de ser mecánicos. Al final, la gente tiene o no tiene lo necesario para continuar. El camino es duro, pero es el único que vale la pena.